Juan, capítulo 16, versículos del 1 al 11, dice así: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza he llenado en vuestro corazón. Pero si yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Contextualizando un poco este texto que acabamos de leer, recuerden que estamos en la última noche previa a la muerte de Jesús en la cruz. Esta noche comenzó entonces en el aposento alto, lo que solemos llamar la última cena, con el lavamiento de los pies, el anuncio de la traición, el anuncio de la muerte, y luego salieron rumbo a Getsemaní, y en el camino Jesús continuó dándoles un discurso que hemos hablado acerca de lo que, de que es un discurso de despedida que Jesús dirige a sus discípulos desde hace ya varios versículos. Escuchamos o estamos leyendo un discurso de Jesús. No entra en escena ningún otro actor, no interviene ninguno de sus discípulos, sino que ha venido siendo un discurso continuado de Jesús. Y es ese discurso de despedida, es un discurso de advertencia y es un discurso de consuelo hacia sus discípulos después de haberles anunciado la inminencia pues de su partida en términos físicos, porque su ministerio terrenal ya va llegando a su fin. La última parte de ese discurso, en la última parte de ese discurso, que son del versículo 18 hasta el final del capítulo 15, Jesús les había advertido a sus discípulos que enfrentarían hostilidad. Y hace 15 días hablamos profundamente de eso. Hace 15 días estuvimos hablando de cómo los seguidores de Jesús siempre han enfrentado la hostilidad del mundo. Desde el principio de la iglesia, los apóstoles y los cercanos siempre han soportado una persecución intensa. Los discípulos de Jesús han sido históricamente ridiculizados, han sido denunciados, han sido acosados, han sido arrestados, golpeados, martirizados. Muchos precisamente dieron su vida como mártires, que nosotros solemos entender esa palabra mártir precisamente como aquel que sufre y que entrega su vida por una causa. Y hace 8 días realmente de lo que hablamos fue de que nosotros daríamos testimonio de Jesús, es decir, que hemos sido llamados a ser sus testigos. Y precisamente la palabra mártir es una palabra griega que significa testigo. Entonces vean la conexión tan interesante que hay entre esos dos temas. Hace 8 días hablábamos de los últimos 2 versículos del capítulo 15. Cuando venga el Consolador, que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio también. Hablamos de que esa es la vocación básica del creyente, ser testigo. Y un testigo es el que testimonia. Un testigo es el que habla, el que cuenta lo que otro ha dicho o ha hecho,
Y en ese sentido, entonces nosotros como creyentes tenemos la vocación de ser testigos, es decir, de testimoniar acerca de lo que Jesús ha dicho y ha hecho. Y precisamente esa palabra en griego, la palabra que nosotros utilizamos en castellano como mártires, es una palabra en griego que significa precisamente testigos. Es decir, para nosotros esas dos cosas como que se volvieron lo mismo. Si uno profundiza un poco en la terminología utilizada en el Evangelio, nos daríamos cuenta entonces que la connotación que viene a nosotros de mártir, del que entrega su vida, el que sufre persecución, el que ha sido martirizado, es el testigo, y en este caso el testigo de Jesús. Entonces, hace 15 días abordamos profundamente ese tema, como desde el principio de la iglesia los apóstoles han recibido una persecución intensa. Hace 15 días hablamos un poco de eso. Y si fuéramos hoy a hacer como un resumen concreto de esa persecución o de esa hostilidad del mundo, pues tendríamos que hablar así rápidamente, simplemente de esos discípulos, y hablaríamos de Pedro, de Andrés y Santiago, el hijo de Alfeo, y esos tres fueron crucificados. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado, igual que Pablo. A Tomás nos cuenta la tradición que fue muerto con lanzas, que fue atravesado con lanzas. A Marcos lo arrastraron por las calles de Alejandría hasta morir. Lo arrastraron hasta que murió. Esa fue la forma en que murió Marcos. Felipe murió lapidado. Mateo, el que era publicano, Simón el celote, Tadeo, Timoteo y Esteban también murieron por Jesús. Entonces, como ven, efectivamente esa hostilidad del mundo de la que habla Jesús no era simplemente una figura literaria, sino que era una hostilidad real, y la historia y la forma en que fueron perseguidos y martirizados, y la muerte de los discípulos nos da pues pie para entenderlo de esa manera. Pero no solamente esto ocurrió con los discípulos, sino que la persecución a los creyentes continuó en las generaciones siguientes, y bueno, pues al menos durante los 3 primeros siglos, bajo el dominio de emperadores romanos, se arrestó, se torturó y se asesinó a miles de creyentes. Y vuelvo y repito, hace 15 días hicimos un recorrido que va un poco más hacia acá. Pero la idea de hoy pues es simplemente tener eso ahí como soporte. Porque ese tema de la persecución, ese tema de la hostilidad del mundo, es el tema que marca el contraste que sirve como contexto para este texto que leímos hoy. Ese tema de la persecución, introducido por Jesús en el capítulo anterior, de los versículos 18 al 25, es el mismo tema que continúa en este capítulo 16. Así como en el capítulo 15, en los versículos que leímos hace 8 días, el 26 y el 27, Jesús le recordó a sus discípulos que no enfrentarían solo la hostilidad del mundo, sino que vendría el Espíritu de verdad. Así pues, aquí vuelve y repite que sus testigos ante el mundo estarían acompañados y recibirían poder del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo confrontaría el mundo, y que no solamente daría testimonio de Jesús, sino que entra un nuevo tema. Ese es el tema fundamental de este versículo 16, de este capítulo 16, y es que el Espíritu Santo tiene un ministerio en el mundo, y es convencer a los pecadores de la verdadera condición de sus corazones. De tal manera pues que los discípulos podían ministrar confiados, podían seguir confiados, porque aunque ese sistema mundo se les opondría, muchas personas creerían, y creerían pues por una sola razón, y era porque el Consolador, el Espíritu, estaba con ellos. Entonces,
Como ven, este capítulo que comenzamos hoy tiene algunas semejanzas con el capítulo 15, pero hay una gran diferencia entre ellos. Aunque sutilmente aparece en el texto, es una diferencia fuerte. Y es que en el capítulo 15, Jesús fundamentalmente dio instrucciones a sus discípulos sobre qué hacer. Entonces, por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 15 les dice, permaneced en mí, haciendo la analogía del pámpano, de los pámpanos y la vid, permanezcan en mí. Y luego en el versículo 19 les dice, permanezcan en mi amor. En el versículo 16 les dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Luego en el versículo 12 les dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Luego en el versículo 14 vuelve y reitera, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y luego en el versículo 17 dice, y esto es lo que os mando, que os améis unos a otros. Y luego en el versículo 20 les dice, acuérdense de la palabra que les he dicho. Si ustedes ven, acabo de hacer un recorrido rápido por varios versículos que estudiamos en las semanas anteriores, abordando el capítulo 15, pero fundamentalmente cuando uno lee todo el capítulo 15, se aborda este tema del mundo, se aborda este tema de la hostilidad del mundo, pero fundamentalmente el capítulo 15 es un capítulo en el que Jesús da instrucciones a sus discípulos sobre qué hacer. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, ámense los unos a los otros, permanezcan en mi palabra, acuérdense de mis palabras. Son mandatos constantes acerca de qué es lo que deben hacer frente a esa situación. Pero en este capítulo 16 que comenzamos hoy, Jesús se centró en qué haría Dios por ellos a través del Espíritu Santo. Este capítulo 16 ya no marca tanto ese filón de mandato hacia qué es lo que deben hacer los discípulos, sino que se centra fundamentalmente en qué es lo que Dios haría por ellos a través del poder de ese espíritu que habita en ellos. El espíritu los consolaría, los fortalecería, les ayudaría en medio de los conflictos del mundo. Entonces vean que hay un cambio que parece sutil, pero es un cambio fundamental. Ahora vamos a hablar un poco entonces, es de lo que Dios hará por los creyentes a través del espíritu. Y precisamente entonces, venimos hablando de ese actuar del Espíritu Santo. Veníamos hablando hace 8 días de que la misión del Espíritu Santo y de los creyentes es dar testimonio de Jesús, de que el Espíritu Santo testifica a los creyentes que el Evangelio es verdad y les da poder para proclamarlo. No se puede tener convencimiento de que el Evangelio es verdad sin el actuar del Espíritu Santo. Y que Dios usa a los creyentes para evangelizar, pero que solamente el convencimiento puede venir por parte del Espíritu. Es el Espíritu Santo el único que puede redimir a los pecadores, aunque los que anuncien, aunque los que pronuncien las palabras sean los creyentes, es el Espíritu el único que puede redimir a los pecadores. ¿Por qué? Por lo que vamos a conversar hoy, porque el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de nuestro pecado y de la necesidad de un Salvador. De eso vamos entonces a hablar en la noche de hoy, de cómo en ese ministerio del que hablamos hace 8 días, de ser testigos, es fundamental el obrar del Espíritu Santo, porque para que un pecador se arrepienta, para que un pecador sea redimido, es necesario que esté convencido de su pecado y de la necesidad de un Salvador, y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Aquí entonces Jesús vuelve a reiterarle a sus discípulos que enfrentarían conflictos con el mundo, pero los consuela
prometiéndoles la venida del Espíritu Santo nuevamente, y les explica que el Espíritu Santo los ayudaría y cómo los ayudaría, porque el Espíritu Santo no solamente obraría en ellos, sino que también obraría en el mundo, obraría en los incrédulos para convencerlos del pecado. Vamos entonces a comenzar en detalle a estudiar estos 11 versículos. Los primeros 4 versículos dicen: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Si ustedes ven en estos primeros 4 versículos, lo que hace Jesús fundamentalmente es volver a marcar el conflicto o el contraste con el mundo. Cuando comienza diciendo estas cosas os he hablado, esa frase, estas cosas, se refiere precisamente a la advertencia anterior sobre la hostilidad del mundo. Todas estas cosas que están en el versículo 18 del capítulo anterior, que dice cosas como: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Todo eso que estudiamos ya hace algunas semanas, a eso es a lo que se refiere Jesús, comenzando este versículo, capítulo 16, con estas cosas os he hablado. Todo eso que anteriormente nos había dicho acerca de la hostilidad del mundo. Él había hablado esas palabras a los discípulos para que pudieran evitar un tropiezo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice el primer versículo. El propósito de todo esto que les dije es que no tropiecen. Esa palabra tropiezo que aparece ahí en ese versículo 1 es la traducción del verbo escandalizó. Ese verbo, cuando se utiliza normalmente el sustantivo relacionado a este verbo, se refiere literalmente a la carnada que está sujeta a una trampa. Es decir, es como si este término tropiezo utilizado aquí hiciera referencia a los discípulos que han bajado la guardia, así como el animal que cae en una trampa, así como el animal que desprevenido andando y no advierte que hay algo distinto y no advierte que hay una trampa y cae. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús. Ese para evitar tropiezo es para evitar caer, para evitar que esto sea una carnada sujeta a la trampa, que los lleve a caer en esa trampa. Es decir, en otras palabras, Jesús les está diciendo que si él no les hubiera advertido la persecución que enfrentarían, es probable que los discípulos pudieran haberse sorprendido y desilusionado, y entonces posiblemente su fe podría haber decaído. Cuando vieran que empezaban a matar a sus hermanos de fe, cuando vieran que sus hermanos de fe eran perseguidos, que estaban siendo presos, que el Imperio Romano con todo el ímpetu estaba persiguiéndolos, que estaban siendo martirizados, que algunos eran crucificados, que otros eran lapidados, etcétera, es muy probable que se hubieran desanimado. Es muy probable que hubieran dicho: no, esto no puede estar pasando. Si esta es la iglesia de Dios real, pues tendríamos que tener el respaldo de Dios, y esto que está pasando pues nos da una idea distinta. Es como si Jesús supiera que nosotros leemos los acontecimientos desde una óptica muy distinta. Nosotros leemos los acontecimientos en función de nuestras conveniencias, en función de nuestras miopes y limitadas percepciones, y por lo tanto les dice: les he hablado esto, les he dicho lo que va a pasar,
Les he dicho que viene hostilidad y les he dicho que el mundo los aborrece y les estoy diciendo que si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo y entonces los aborrecen. Y se los estoy diciendo para que después eso no les sea tropiezo, para que después eso no sea la carnada que los lleve a caer en la trampa de la desilusión o en la trampa del desconsuelo o en la trampa del decaimiento de la fe. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Estas cosas son una advertencia. Y si no se las advierto de antemano, si no les digo de antemano la persecución que van a enfrentar, entonces ustedes pueden sentirse sorprendidos cuando ello venga y sentirse desilusionados y decaer en la fe. Los sucesos que tuvieron lugar después, los sucesos que vienen a continuación, no en este texto, sino en el relato histórico de la muerte y lo que acontece después del arresto de Jesús, esos sucesos mostraron cuán oportuna fue la advertencia de Jesús. Porque a pesar de la advertencia, los discípulos, cuando vinieron esos momentos difíciles, titubearon. A la primera señal de amenaza, titubearon. A la primera señal de hostilidad o de peligro, titubearon. Aunque esa amenaza inicialmente ni siquiera estaba dirigida a ellos, sino a Jesús. El hecho de que dieran amenaza seria, fuerte, los hizo titubear. Por eso, no solamente Jesús les advierte acá, el Evangelio de Mateo en el capítulo 26 integra esta misma advertencia. Cuando Jesús iba caminando con los discípulos hacia Getsemaní, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 31, nos dicen que Jesús les dijo literalmente, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En ese camino a Getsemaní, Jesús ni siquiera les habló de un futuro muy lejano, sino de lo que pasaría próximamente en esa noche y les dijo, estamos aquí juntos, vamos caminando hacia Getsemaní, pero esta misma noche ustedes se van a escandalizar de mí. Herirán al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. ¿Por qué? Porque los sucesos que ocurrieron tras el arresto de Jesús nos muestran que efectivamente ante la primera señal de amenaza titubeó la fe de los discípulos, ante la primera señal de riesgo, de hostilidad, titubearon y era totalmente entonces oportuna esta advertencia que Jesús les estaban dando. ¿Por qué advirtió a esos discípulos? Se preguntaría uno. ¿Por qué les advierte para que no tropezaran cuando sabía que al poco tiempo tropezarían? En este primer versículo que estamos estudiando hoy dice, estas cosas les he dicho, les he hablado para que no tengan tropiezo. Pero si uno se va al Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo que acabamos de leer, ustedes se escandalizarán de mí esta noche, es como si Jesús ya de entrada supiera que ellos iban a tropezar, que ellos se iban a escandalizar. Se preguntaría uno, ¿por qué Jesús les advierte que no tropezaran cuando sabía que en poco tiempo tropezarían efectivamente? En su omnisciencia, esa pregunta es muy interesante porque si ustedes recuerdan, en este estudio del Evangelio de Juan constantemente hemos traído a colación la tensión teológica, pero la tensión vivida, porque no es un asunto solamente del raciocinio, no es un asunto solamente que nos preguntemos en términos teológicos, sino que incluso es una tensión de vida, es una tensión del día a día. Hasta dónde llega la voluntad de Dios, hasta dónde llega la soberanía de Dios y hasta dónde llega mi responsabilidad. Ese asunto de que sea como Dios quiera, pero yo tengo que trabajar para que sea así. Esas frases que hemos dicho, haga todo como si solo dependiera de usted, porque usted es responsable, pero sepa que en última instancia todo dependa de Dios. Todo depende de Dios, perdón. Ese hilo
finito que hay en ese umbral entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esta pregunta nos vuelve a llevar hacia allá. ¿Por qué en Mateo Jesús nos dice que ya sabe que va a caer, que van a caer, que van a tropezar? Y aquí les advierte que no tropiecen cuando ya saben que en poco tiempo tropezarán. Pues vean que es otra vez el mismo tema. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de los discípulos? ¿Hasta dónde va la soberanía de Dios? En su omnisciencia, Dios es omnisciente, es decir, Dios todo lo sabe. No hay nada que tome por sorpresa a Dios. En su omnisciencia, Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir, pero los discípulos eran responsables de sus acciones. A los discípulos se le dieron los recursos necesarios para estar firmes y no tropezar, incluida esta advertencia. Aún así, no usaron esos recursos y cuando vino el momento de la verdad, se dieron ante la presión y huyeron y titubearon. Y entonces, ese titubeo es inexcusable. El hecho de que Dios lo conozca y el hecho de que Dios incluso lo haya anunciado no exime de responsabilidad a aquel que fue advertido y a aquel que se le dieron los recursos para que se mantuviera firme. Exacto el mismo punto que hablamos cuando tocamos el tema de Judas Iscariote. Fue anunciado lo que iba a pasar. Desde el principio Jesús sabía quién lo iba a traicionar, pero al mismo tiempo dice, hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre ha de ser entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Con eso está diciendo que hay plena responsabilidad, que la omnisciencia de Dios, que incluso el anuncio previo de lo que ha de acontecer, no exime de ninguna manera la responsabilidad del ser humano, que esas dos cosas pueden coexistir y efectivamente coexisten. Entonces, somos responsables. Y en este caso, precisamente la advertencia de Jesús no es una advertencia retórica, no es, se los voy a advertir, pero yo ya sé qué va a pasar. Es una advertencia real, porque la responsabilidad de ellos es hacer uso de los recursos que tienen, incluida la advertencia, para estar firmes. Por lo tanto, ese titubeo es inexcusable. Claro, eso no quiere decir que Dios no lo entienda y eso no quiere decir que Dios no lo perdone. Lo que sí quiere decir es que es total responsabilidad del hombre, del ser humano y en este caso de los discípulos. Y muy probablemente nosotros, entendiendo el contexto, sabemos por qué se dio ese titubeo, sabemos por qué se dio ese fracaso en ese momento por parte de los discípulos y es porque sabemos que ellos vienen de un contexto judío, sabemos que todos los discípulos son judíos, sabemos que Jesús es judío y cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos queda muy claro que los discípulos, perdón, que los judíos no esperan un Mesías Dios. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, queda muy claro que los judíos esperan un Mesías humano, que no es Dios. Incluso ese es el Mesías que hoy en día esperan. Un Mesías humano que tendrá un reinado terrenal, que ese reinado terrenal traerá la paz y que, por lo tanto, ellos le reconocerían de esa manera. Le reconocerían como uno muy similar a lo que fue David. David no era Dios. David era un rey humano que trajo esplendor, que trajo prosperidad al pueblo, que trajo relaciones adecuadas para el pueblo con los demás pueblos, porque en esa época pues no eran sometidos por nadie, y más o menos desde ese reinado terrenal es que tiene una figura clara de mesianismo el judío o los judíos. Si ustedes ven, es comprensible por qué hay titubeo y es comprensible porque es difícil para los judíos reconocer a Jesús, porque no identificaron ese mesianismo de Jesús. Y es porque
a los discípulos, así como a muchos judíos, les fue muy difícil cambiar la expectativa de ese reino terrenal prometido, ese reinado de paz, por su antónimo. Aquí Jesús lo que está diciendo es, van a tener rechazo, van a tener hostilidad. Todas estas cosas les he hablado para que no les sean tropiezo. Es una confrontación difícil, es un cambio de visión difícil y por lo tanto muy seguramente eso es lo que nos permite a nosotros comprender por qué el titubeo de los discípulos, pero ahí está la advertencia. Y fuera de esa advertencia tan genérica, Jesús continúa en los versículos siguientes, describiendo específicamente las persecuciones que enfrentarían. No solamente estas cosas les he hablado para que no sea tropiezo, sino que empieza específicamente a citar esas hostilidades o esas formas de aborrecimiento. Dice entonces el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Habló de la expulsión de la sinagoga y esa expulsión de la sinagoga significaba mucho más que simplemente prohibir asistencia a los servicios religiosos, porque la sinagoga era el centro de la vida religiosa y por lo tanto social. El pueblo judío es un pueblo, aún hoy lo es, en donde el Estado y la iglesia se funden, ¿sí? En donde su vida social está totalmente impregnada de su vida religiosa y por lo tanto a quienes excomulgaban de la sinagoga les cortaban todos los aspectos religiosos, sociales y económicos de la religión judía. No sé si recuerdan cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, lo estudiamos también hace un tiempo aquí en el Evangelio de Juan, y cuando los judíos van a entrevistar a los padres de ese ciego de nacimiento, nos dice la palabra que ellos tenían temor, porque sabían que los judíos o las autoridades judías expulsarían de la sinagoga a todos los que dieran un testimonio favorable a Jesús. Ese temor que sentían los padres de este ciego de nacimiento es lo mismo de lo cual Jesús aquí les está hablando. Los van a expulsar de las sinagogas y eso quiere decir los van a anular en términos religiosos, en términos sociales y en términos económicos de la sociedad judía. Ustedes van a quedar anulados en ese sentido, porque a todo el que excomulguen o a todo el que expulsen de la sinagoga es catalogado traidor a su pueblo y a su Dios. Y entonces se enfrentaban las consecuencias sociales pertinentes. No solamente era un tema externo, no solamente era un tema ya del templo. Como se les catalogaba traidores, era probable que perdieran a su familia y era probable que perdiera su trabajo. Todo aquel que era expulsado de la sinagoga quedaba totalmente anulado en términos sociales, religiosos, laborales, familiares en el pueblo. No sorprende pues que perder la sinagoga, ser expulsado de la sinagoga, produjera gran temor, así como le produjo temor a los padres de este ciego de nacimiento y así como probablemente les producía temor a los discípulos ante la advertencia de Jesús. Pero Jesús va más allá y les dice no solamente que serían expulsados de la sinagoga, sino que les dice, aún viene el tiempo en que cualquiera que os mate. Es decir, está anunciando directamente que además de ser anulados social, económica, religiosamente, pues algunos de sus seguidores tendrían que pagar con sus vidas el seguimiento a Jesús, el ser testigos de Jesús, cosa pues que a todas luces era peor que la excomunión. Y fuera de eso nos dice que irónicamente algunos de los que los matarían pensarían que al matarlos estaban rindiendo servicio a Dios. Es decir, algunos enemigos de Cristo piensan que al matar cristianos estaban rindiendo servicio a Dios. Y esa palabra servicio a Dios es una palabra interesante, porque esa palabra servicio a Dios
se usa en la Biblia no para hablar de cualquier servicio. Cada que se habla de la palabra, pues con la que aquí se menciona el servicio, cada que esa palabra es utilizada en la Biblia, tiene la idea o se utiliza para hablar de un servicio religioso o un servicio de adoración. Entonces no estamos hablando simplemente de que algunos creerían que hacían limpieza social o de que algunos creerían que socialmente le servían al pueblo. No, literalmente cuando Jesús dice algunos, viene la hora cuando algunos pensarán que al matarlos rinden servicio a Dios. Está diciendo literalmente que viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que ese accionar es una manera de honrar a Dios, que ese accionar es una manera de presentarle un servicio religioso real o una adoración a Dios. Para que tengamos una idea del alcance de esto, pues tenemos ahí cerquita un ejemplo claro, Saulo de Tarso, el que posteriormente, tras su conversión, se le cambia el nombre a Pablo y hoy todos lo conocemos pues como el autor de un 70% prácticamente del Nuevo Testamento. Pablo, antes de la conversión, era un perseguidor celoso de los cristianos. Por ejemplo, en la defensa de Pablo ante Herodes Agripa, elabora una declaración que es muy fuerte. La leo. Yo, ciertamente, dice Pablo, había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Vean que ahí Pablo está hablando en función de su deber como judío. Yo había creído que mi deber como judío, mi deber como pueblo elegido de Dios era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. De manera pues que lo que Jesús aquí nos está diciendo es que efectivamente ese asunto de que el pueblo judío no le haya reconocido como Mesías, eso generaba un cismo, una ruptura doctrinal, porque entonces, obviamente, para los judíos, todo el que creyera en Jesús era, eh, era alguien que estaba creyendo en un falso Mesías. Todo el que creyera en Jesús era un hereje y por lo tanto el cristianismo era una herejía que debía ser eliminada y que eliminar esa herejía le agradaba a Dios, porque Dios pues no comulga la idolatría y por lo tanto ese grupo que se hace llamar cristianos tienen un Mesías que no es un Mesías hombre, sino que es un Mesías que declara ser Dios y estos cristianos afirman que Él era Dios o que Él es Dios y por lo tanto son una herejía y por lo tanto entonces es nuestro deber como judíos para servirle al pueblo y a Dios, eliminarlos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces a los cristianos los encerré en las cárceles. Fui a los principales sacerdotes y les pedí autorización. Y yo cuando los iban a matar daba mi voto y los castigaba en las sinagogas y los forzaba a blasfemar y los perseguía hasta ciudades extranjeras. Pero no lo hacía simplemente por capricho, lo hacía porque tenía la plena convicción de que haciéndolo estaba sirviéndole a Dios, estaba agradándole a Dios. Eso es lo que Jesús aquí está advirtiendo.
Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Obviamente, la conversión genera convicciones distintas. En Pablo, por ejemplo, la conversión generó convicciones muy distintas. Y aquel que odiaba se convirtió en odiado. Y aquel que perseguía se convirtió en perseguido. Hace 15 días hablamos de todo lo que le tocó padecer a Pablo por causa del Evangelio, cómo incluso fue necesario que lo sacaran en una canasta por la muralla de la ciudad para que no lo mataran, como en otra ocasión lo golpearon a tal punto que dejaron de golpearlo solo porque ya lo creyeron muerto. Ese que primero golpeaba fue golpeado, ese que primero perseguía fue perseguido. Y le pasó pues porque su convicción cambió, porque se dio cuenta que servir a Dios no era perseguir a aquellos que se hacían llamar cristianos, sino ser testigo de Jesús, al igual que todos esos que él antes perseguía. Pero uno se preguntaría, ¿cómo personas aparentemente religiosas, cómo personas aparentemente con el deseo de agradar a Dios harían tales cosas, tales atrocidades como las que dice Pablo, pero también como las que hemos anunciado en otros momentos? Ahora hablamos de que algunos fueron crucificados, Marcos fue traspasado con una... eh, Tomás fue atravesado con una lanza. Este tema de Marcos, que siempre es uno de las muertes que más me ha impactado, fue arrastrado por las calles de Alejandría hasta morir. ¿Cómo, cómo entonces personas supuestamente religiosas llegarían a tales extremos, a tales atrocidades con el disfraz de la adoración a Dios? Pues Jesús nos da la explicación. Esa pregunta de por qué alguien creería que hacer esto es servir a Dios, pues Jesús en el versículo 3 nos da la explicación. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Lejos de servir a Dios, estas personas hacen esto porque no conocen al Dios verdadero. Ninguno que odia a Jesús o a sus discípulos conoce al Padre, es lo que está diciendo aquí Jesús. Hacen esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Esa es la razón. Hay confusión. De tal manera pues que, que muchas cosas se hacen y se harán por la confusión de creer conocer a un Dios al que no se conoce y en nombre de ese Dios cometer muchas atrocidades cuando efectivamente no hay conocimiento del Dios verdadero. Esa es la explicación que nos da Jesús. Y dice en el versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Es decir, vuelve a reiterar la advertencia, vuelve a reiterar el propósito de su advertencia a los discípulos. Les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya lo había dicho. Con eso les está diciendo, vean, la persecución va a llegar con seguridad, pero cuando llegue va a ser diferente para ustedes. Si simplemente los toma por sorpresa y lo leen bajo su propia lupa y lo interpretan como un desentendimiento de Dios de esta causa, eso va a ser muy distinto a si yo se los anuncio y cuando llegue esa persecución que les anuncié, ustedes, pues a pesar de tener que enfrentar esa hostilidad, pues pueden ver en esa persecución y en esa hostilidad el cumplimiento de la predicción del Señor. Es decir, esa persecución puede, en vez de ser una causa de titubeo, puede ser una causa de certezas, una causa de aferrar convicciones, porque verán el cumplimiento
de la predicción que les di. Años después, en su primera carta, Pablo hace eco a esta idea, hace eco a esta predicción y hace eco precisamente a ese filón de cómo cuando llegue la persecución, en vez de generar titubeo, puede generar fortaleza y puede generar convicción y puede generar certeza al entender que ya ha sido predicha por el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no se las den de sorprendidos. Esto ya está anunciado. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pablo, vean cómo interpretaba el asunto. Pablo no interpretaba la persecución como una falta de respaldo de Dios, como solemos nosotros utilizar mucho en nuestros lenguajes, en nuestra terminología de grupos de oración. Es que Dios sí está respaldando porque no se presentan problemas. Es que Dios sí está respaldando porque está yendo mucha gente. Es que Dios sí está respaldando porque la gente está respondiendo adecuadamente. Pablo no entendía el respaldo de Dios a partir de esos parámetros que nosotros solemos evaluar humanamente. Pablo, aún en la persecución y en esa prueba y en ese sufrimiento y en esa hostilidad, y aún cuando las cosas no salían a veces como ellos pensaban, y aún cuando las cosas generaban sufrimiento y dolor y los llevaban al martirio, al arresto, a la muerte, aún en todas esas cosas, él decía: aquí está el respaldo, gócense, no se sorprendan cuando esto les venga, gócense. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que Dios no esté respaldando. Esto quiere decir que se está cumpliendo lo que Dios dijo. Así como me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. Eso fue lo que Jesús nos dijo en el versículo 18 del capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y haciendo eco a ese versículo, Pablo aquí dice: cuando les venga eso, no se sorprenda, gócense. ¿Por qué? Porque son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué les está diciendo con eso? Que cuando les vinieran ese tipo de hostilidades, pues lo que podrían entender es, pues les vienen porque no son del mundo, porque si fueran del mundo, el mundo los amaría. Y como no son del mundo, pues son de Dios. Y por lo tanto, se pueden gozar porque esos padecimientos son un cumplimiento de la predicción de Jesús, que así como él fue perseguido y fueron hostiles con él, así también le pasará a la iglesia. Y tiene una esperanza en ello. Si no soy del mundo, sino que soy de Dios, termina este texto que acabamos de leer diciendo: para que también la revelación de su gloria, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Viene el momento entonces en que ese Jesús se revelará con gloria, y Pablo creía y esperaba en ello. Los padecimientos actuales le parecían poco comparados con lo que podría gozarse en la revelación de la gloria de Jesús. Esa fue la hostilidad, pues, entonces, que enfrentaron y que enfrenta la iglesia, y que en lugar de hacer tambalear la fe de los discípulos, la fortaleció. Ese texto de esa primera carta de Pedro nos muestra cómo esta advertencia de Jesús sí fue importante y sí sirvió para fortalecer esa fe, porque ya la lectura de Pablo de los acontecimientos era muy distinta, porque en ello podía ver cumplida la predicción del Señor, la advertencia del Señor. Al principio nos dice la segunda parte del versículo 4: esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Al principio Jesús no necesitó advertir estas cosas a los discípulos porque él estaba con ellos. Los discípulos no habían experimentado esa fuerza de oposición que enfrentarían ahora. Jesús había estado ahí para recibir todos los ataques,
para protegerlos, para guiarlos. Era el imán alrededor del cual ellos podían estar seguros, pero ahora no estarían. La muerte de Jesús vendría en unas horas y entonces los discípulos quedarían para enfrentarse solos a esa hostilidad del mundo, solos entre comillas, porque ya hemos leído la promesa de la presencia del Padre, del Hijo, a través del Espíritu Santo en los creyentes, pero sí la figura física que estaba con los discípulos durante el ministerio terrenal de Jesús ya no estaría. Y entonces, ahora que se acerca la muerte y que Jesús ascendería al cielo, esa fue la realidad que causó esta advertencia explícita, que ya Jesús pronto no estaría de la misma manera con ellos. Esa fue directamente entonces la razón por las que en principio no le fueron dichas estas cosas a los discípulos, pero ahora entonces Jesús las dice. Luego de esta especie de introducción en donde Jesús vuelve y recalca fuertemente ese contraste y esa hostilidad, empieza Jesús a partir de este versículo a hablarnos un poco del ministerio del Espíritu Santo en dos frentes. La primera es en los discípulos y luego en los incrédulos. Estos versículos 5, 6 y 7 nos hablan un poco de lo que hace el Espíritu Santo en los discípulos. Dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estos versículos que acabamos de leer presentan un contraste entre la generosidad de Jesús y el egoísmo de los discípulos. A medida que la cruz se hacía más grande para Jesús en términos de que estaba más cerquita, a medida que se iba aproximando ese momento de la muerte de Jesús, pues es como si en estos versículos Jesús les dijera: a medida que se va acercando eso, ustedes deberían estarme consolando a mí. Viene un momento difícil para mí, viene un momento de sufrimiento para mí, les he anunciado mi muerte y les he anunciado que ya está próxima, y entonces ustedes deberían consolarme a mí. Pero aparte de eso, no solo menciona que viene un momento de sufrimiento asociándolo a la consolación, sino que también lo menciona como un momento de dicha, un momento de gozo y de gloria, porque es como si les dijera: también les he anunciado que llega el momento en que voy a regresar al Padre que me envió. Y ustedes es como si no se alegraran por ello, es como si no se interesaran por ello, y lo dice de una manera que nos hace pensar mucho en nosotros. Ahora voy al que me envió. Cuando él dice ahora voy al que me envió, está hablando de la muerte, pero está hablando de esa parte gozosa de la muerte. A pesar del sufrimiento que viene, pues la muerte para Jesús significa volver al Padre y recobrar la gloria de la cual se despojó cuando vino y se presentó en forma de siervo. Viene el momento en que va a retornar a esa gloria. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es como si alguno de nosotros viniera y nos contara una gran noticia. Imagínense que me dieron el trabajo con el que siempre había soñado y nosotros seguimos conversando del tema en el que veníamos. Ninguno le dice: ¿y en dónde es ese trabajo? ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Y cuándo comenzó? Ninguno se interesa. Cuando nos cuentan una buena noticia, pues normalmente la forma de interesarnos lleva a que hagamos preguntas y a que compartamos ese gozo. Y es como si Jesús aquí estuviera diciendo: yo les estoy compartiendo el gozo y ninguno me pregunta acerca de eso. Ahora voy al Padre que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas?
había llegado ese momento, pero ninguno estaba lo suficientemente preocupado por él, ninguno estaba suficientemente interesado en Jesús para preguntarle ¿a dónde vas? Ahora, alguno de ustedes podría decir, eso no es del todo cierto, porque en el capítulo 13 estudiamos que Pedro le preguntó ¿a dónde ibas? Capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pero no solamente eso. En el capítulo 14, versículo 5, estudiamos que Tomás también hizo esa pregunta. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Porque Jesús les acaba de decir, ustedes saben a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dijo, no, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Uno podría decir, pero no, los discípulos sí se interesaron un poco por el tema, los discípulos sí insinuaron preguntas, pero aquí, obviamente, esta sentencia clara de Jesús de ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy, obviamente nos da a entender que a pesar de que Pedro y Tomás le habían preguntado a dónde iba, tales interrogaciones, tales preguntas en su momento tenían más que ver con lo que ellos sentían, tenían más que ver con el abandono a ellos, tenían más que ver con esa preocupación de abandono. Jesús está anunciándoles que dentro de poco ya no estará con ellos y entonces ellos en vez de estar preocupados por Jesús, interesados por Jesús, siguen ensimismados, siguen preocupados por sí mismos, siguen interesados solo en sí mismos y entonces Pedro pregunta, ¿a dónde vas? Tanto que Jesús le responde, es que a donde yo voy no me puedes seguir, entendiendo claramente que la intención de Pedro no es en función del interés por Jesús, sino en función de no sentirse abandonado y por lo tanto seguir a Jesús hacia donde él va. Esas interrogaciones tenían más que ver con el abandono a ellos que con expresiones de interés genuino en lo que Jesús estaba a punto de experimentar. Es como si la tristeza hubiese llenado el corazón de los discípulos porque Jesús les dijo esas cosas. Eso es lo que nos dice Jesús en el versículo 6. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado a vuestro corazón. Es como si alguno de nosotros nos dijera precisamente que le han dado el trabajo con el que siempre soñó, pero que eso implica que no va a vivir más en la misma ciudad que nosotros. Y a nosotros la noticia de que no estar ahí en la misma ciudad nos genera tanta tristeza que nos desentendemos de él y no le preguntamos dónde es, no nos sentimos alegres por él, no compartimos su felicidad, sino que solamente nos importa que entonces durante un tiempo o por mucho tiempo no voy a poder salir con él como salíamos antes, no vamos a poder compartir como compartíamos antes. Eso es lo que aquí nos está diciendo Jesús. Yo les hablé de mi muerte y mi muerte, aunque implica mucho sufrimiento para mí, pues también implica algo gozoso porque voy al Padre y recobro la gloria de la que fui despojado cuando me presenté como siervo. Y ustedes ni siquiera se preocuparon por mí, ni siquiera les interesó eso, ni siquiera me preguntaron a dónde vas. Antes, cuando les dije todas estas cosas, su corazón se llenó de tristeza. En vez de alegrarse por mí, su corazón se llenó de tristeza. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no se centraban en el significado de ese momento para Jesús, únicamente en el significado para ellos. En lugar de que esa tristeza los dominara y en lugar de que los consumiera la ansiedad, deberían haberse alegrado porque la misión terrenal de Jesús estaba casi completa y su retorno a la gloria celestial estaba cerca. Jesús ya les había dicho algo similar antes.
En el capítulo 14 que estudiamos previamente, versículo 28, ya Jesús los había reprendido diciéndoles, si me amaran, se habrían regocijado porque les he dicho que voy al Padre. Allá en ese momento también les dijo, vea, ustedes se aman tanto a sí mismos y ustedes están interesados tanto solo en sí mismos que si ustedes me amaran, si ustedes les interesara un poco algo distinto a ustedes mismos, se hubieran alegrado cuando les dije, voy al Padre. Si me amaran, se habrían regocijado cuando les dije, voy al Padre. Pero no se regocijan, sienten tristeza. Antes, cuando les dije estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Esa tristeza de los discípulos, pues primero tenía todo que ver con, con, que, con que eran egocentristas, como muy seguramente lo somos y como muy seguramente es aquello a lo que nos llama constantemente Dios a salir de ello. Amen a los demás como a sí mismos, es decir, el interés que muestran por ustedes mismos deberían mostrarlo también por los otros. Pero muy seguramente aquí, obviamente, en medio de la inmadurez de los discípulos, Jesús les está diciendo esto, primero tiene una causa y es que son egocentristas, pero segundo, no están entendiendo claramente las cosas, porque con lo que viene a continuación en el versículo 7, es como si Jesús les dijera, aparte de eso, se están entristeciendo en vano, aparte de eso, como que no están entendiendo las cosas, porque dice, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Es decir, no solamente no se están preocupando, no solamente ni siquiera les interesa que yo vaya al Padre, sino que se están ahogando en un charco de tristeza y eso ni siquiera tiene sentido. Si entendieran bien las cosas, sabrían que lo que más les conviene es que me vaya para que venga el Consolador. Obviamente no entendían muchas cosas y obviamente muchas de esas cosas las entendieron solo cuando vino ese Consolador. A ellos les convenía efectivamente que Jesús se fuera. ¿Por qué? Porque sin la muerte de Jesús en la cruz, esa muerte propiciatoria y esa muerte en sacrificio por nuestros pecados, pues la expiación de los pecados no existiría. De manera pues que conviene, obviamente, que Jesús muera, porque si no la expiación por los pecados de ellos no se habría dado y la expiación por nuestros pecados no se habría dado. Pero más allá de eso, si Jesús no se va, pues el Consolador no vendría. En cambio, si se va, pues vendría a ellos. Y Jesús prometió, previamente había prometido, que cuando llegara el Espíritu Santo, algunas promesas tendrían cumplimiento. Eso es lo que les está diciendo. No solamente les está queriendo que ellos entiendan que conviene que venga el Espíritu Santo. Claro, ellos probablemente no estaban habituados al Espíritu Santo, probablemente tenían afectos y apegos terrenales a Jesús también, pero lo que les está diciendo Jesús es, en el capítulo 7 de Juan, les dijo, pues el Espíritu Santo vendrá y dará vida eterna. En el capítulo 14 les dijo, el Espíritu Santo vendrá y habitará en ustedes y en esa habitación también les traerá convicción de la presencia mía y la presencia del Padre. Pero afuera de eso, en el capítulo 14 también les había dicho que el Espíritu Santo los instruiría. El Espíritu Santo estaría para enseñarles todas las cosas y por medio de ellos a todos los creyentes. Pero fuera de eso les acababa de decir en los versículos que estudiamos hace 8 días que les daría poder para el testimonio. Es decir, activaría para ellos las promesas de Dios. Todas las promesas que Jesús había prometido tendrían cumplimiento a razón de la venida del Espíritu Santo y entonces por eso es que conviene. De este tipo de cosas normalmente suelen surgir una pregunta clara y es,
y es ¿por qué el Espíritu Santo no vino sino hasta después de la muerte de Jesús? Y obviamente no es que no viniera. El Antiguo Testamento nos deja claro que el Espíritu Santo venía y se posaba sobre una persona y habitaba temporalmente en ella y luego se iba, que es lo que pasaba con los reyes y lo que pasaba con los jueces de Israel y con los profetas, pero era un asunto muy puntual, era un asunto en unas personas muy singulares, etcétera. Pero en términos generales, como promesa para todo el pueblo creyente, para todo el pueblo de Dios, la venida del Espíritu Santo solamente se da a partir de Pentecostés. ¿Por qué era necesario que se diera la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús para que viniera el Espíritu Santo? ¿Por qué no se podía dar antes? Y básicamente hay dos razones para ellos. La primera es que los versículos que leímos hace 8 días nos revelan que el ministerio del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús, es decir, el ministerio del Espíritu Santo es revelar a Cristo y a su obra, y no era posible revelar esa obra hasta completar la obra redentora en la cruz y la ascensión en gloria. Antes de la cruz y antes de la ascensión, pues el testimonio del que hablaría el Espíritu Santo serían los hechos milagrosos, serían las palabras de autoridad que confirman que Jesús es Dios, pero no se había dado la obra redentora en la cruz y su ascensión a la gloria. Y por lo tanto era necesario que estos dos hechos se dieran para que el Espíritu Santo pudiera testimoniar y revelar a Cristo y a su obra de manera completa. Pero la segunda es que el Espíritu Santo nos da a entender los hechos de los apóstoles y bueno, nos da a entender todo el Nuevo Testamento, que la venida del Espíritu Santo es una reivindicación del Hijo a través del Padre. Me explico. Acabamos de decir que los judíos no creyeron, muchos judíos no creyeron que Jesús fuera el Mesías. Al no creer que Jesús era el Mesías, entonces la conclusión es, Jesús es un Mesías falso. Y como Mesías falso, ni siquiera es un ejemplo. Lo hemos dicho muchas veces acá. Hay muchos maestros que queriendo congeniar y varios puntos de vista en términos doctrinales y en términos devocionales, dicen que Jesús es un maestro admirable, que no es Dios, pero que es un maestro admirable, que es un maestro que es digno de imitar. Y realmente si uno entiende el contexto de la situación, eso no es cierto. O Jesús es Dios, quien dice ser, Jesús era quien decía que era, es decir, era Dios, o Jesús es un tipo despreciable que se hizo igual a Dios y que por lo tanto es un hereje y que por lo tanto su movimiento es una herejía que bien vale la pena todo el esfuerzo para que nos siga. Esa es la confrontación con la que estaban los judíos. Los cristianos creían que él era Dios y por lo tanto se hicieron cristianos, pero los judíos no iban a pensar que Jesús era un buen tipo, que simplemente no era Dios, pero que era un tipazo y por lo tanto no tenemos nada contra él. No, si él no era Dios y si él no era quien decía ser, eso lo ponía en el papel de ser un pretencioso que se las daba de Dios, que se las daba de que podía perdonar pecados, que se hacía igual a Dios y que por lo tanto era un hereje despreciable, pretencioso y petulante y por lo tanto, pues por eso lo perseguían y por lo tanto por eso persiguieron después y persiguen a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo, nos dice el Nuevo Testamento, es la forma como el Padre reivindica al Hijo. Es decir, es la forma como el Padre muestra ante la iglesia entera que efectivamente el Hijo es quien decía ser. Porque si no hubiera venido el Espíritu Santo, que fue prometido por el Hijo, pues obviamente estaríamos hablando de un fanfarrón, de un parlanchín que simplemente habla cosas de las que no sabe.
pero la venida del Espíritu Santo, y por eso Jesús constantemente dice, a quien yo enviaré del Padre, es la reivindicación, es la manera como el Padre está diciendo, sí, yo respaldo lo que Él dijo. Él tiene todo mi respaldo en lo que dijo ser. Yo estoy con Él. Yo reivindico cada una de sus acciones. Ustedes lo humillaron, pero yo lo reivindiqué. Y ese Espíritu Santo es la forma en que es reivindicado. Precisamente Pedro en el sermón de Pentecostés nos permite entender un poco eso, porque después de hablar de la muerte y de la resurrección de Jesús, declaró, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que está diciendo Pedro ahí es, el Espíritu Santo solamente nos fue dado porque Jesús fue recibido en la gloria. Y allí en la gloria recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y la derramó a nosotros. ¿Qué es lo que Jesús les dijo? Cuando fue a ascender a los cielos, reunió a los discípulos y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo. No se vayan. Y ellos se quedaron, dice el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, se quedaron reunidos, encerrados. Para que se hagan una idea, ahora que estamos hablando de hostilidad, en ese momento, después de la muerte de Jesús, Jerusalén era el lugar más peligroso para los discípulos. Y Jesús les dice, no se vayan a mover de ahí. Vayan y se quedan en Jerusalén. Y nos dice la palabra que ellos estaban encerrados. Cuando llega Pentecostés, ellos estaban encerrados, muy seguramente por temor a lo que pudiera pasar. Ese Espíritu Santo llega enviado por Jesús, que lo recibe cuando es recibido en la gloria a través del Padre. Lo que le está diciendo Pedro a ellos es, vean, esto que ustedes ven que algunos hablan en lenguas, y esto que ustedes ven que hay un montón de gente que se convirtió, y esto que ustedes ven que enfermos son sanados, y que algunos que estaban poseídos por algún espíritu son liberados. Esto que ustedes ven, que es la obra tangible del Espíritu Santo, que no la pueden negar, esto que están viendo, que sus sentidos lo pueden apreciar y pueden tener evidencia de ello, pues esto es prueba de que Jesús no era un fanfarrón, no era un charlatán, sino que es quien dice ser, porque este Espíritu vino como promesa de él y obviamente es entonces la declaración del apoyo, la declaración del respaldo, la declaración de que efectivamente el Padre sí está con él y que él es ser quien dice ser. Esa es una razón fuerte que el Nuevo Testamento nos permite vislumbrar por la que la promesa del Espíritu Santo solamente llegó tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús a los cielos. Pero la última parte de esos versículos, o los últimos versículos que estamos conversando hoy, los últimos 3 versículos, no nos hablan solamente de esa relación del Espíritu Santo con los discípulos, porque vean que hemos hablado un poco en los primeros versículos de ese contraste y de esa hostilidad con el mundo y de esa advertencia de Jesús y se lo advierto para que luego se acuerden de que yo se los había dicho de antemano, y luego nos dice, yo me voy, pero les conviene a ustedes que venga el Consolador. Y hasta ahí como que todo está muy dirigido a los discípulos. Pero ahora estos últimos versículos nos hablan de algo que hace el Espíritu en los que aún no son creyentes. Dicen estos últimos 4 versículos, del 8 al 11. Y cuando Él venga, se refiere al Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido
juzgado. Como ven, el Espíritu Santo no solamente ministra a los creyentes, sino que también lo hace a aquello que nos ha venido hablando Jesús como el mundo, es decir, a aquel sistema que aún no cree en él. Allí en el mundo también ministra el Espíritu Santo, y la manera como ministra ahí el ministerio del Espíritu Santo en el mundo es dar convicción, la convicción por el Espíritu. El objetivo del Espíritu allí es llevar a los pecadores al conocimiento salvador de Jesús. Nadie puede salvarse sin la obra regeneradora del Espíritu, sin el convencimiento del Espíritu. Por eso decíamos hace 8 días la importancia de esos últimos 2 versículos del capítulo 15. Cuando venga el Consolador, a quien enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí. Es como si Jesús viniera por partes y dijera, vea, para que ustedes den testimonio de mí, primero es necesario que el Espíritu dé testimonio a sus corazones de mí. Y entonces ustedes proclamarán, y entonces ustedes anunciarán, pero antes es necesario que el Espíritu convenza sus corazones. Y así como sus corazones fueron convencidos por el Espíritu, cuando muchos escuchen la palabra de ustedes, se convencerán, pero se convencerán por el Espíritu, se convencerán por el testimonio del Espíritu. La obra regeneradora y el convencimiento es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. La elocuencia de palabras, la claridad conceptual puede ayudarnos en términos de formación, en términos de entender un poco más la palabra. Y ahí está el Espíritu Santo también con su obra. Pero el convencimiento por el Espíritu no tiene nada que ver con eso. Es muy probable que ustedes a veces para formarse se sientan más ligados a la forma en que alguien enseña la palabra, o les guste más la forma como predica tal persona o tal sacerdote. Pero también es muy probable que ustedes conozcan personas que han ido delante de aquellos que tal vez tienen gran elocuencia para hablar y simplemente en ese momento no tuvieron convencimiento, pero después en una conversación simple con otra persona, en ese momento el Espíritu hizo algo. El Espíritu hizo algo y en ese momento se da la obra regeneradora y en ese momento se da el convencimiento por el Espíritu. Es un asunto que no depende de la elocuencia en la palabra, que no depende de nosotros, porque la obra regeneradora y el convencimiento del Espíritu no es obra de ninguno de nosotros, es obra del Espíritu. Claro, está la responsabilidad nuestra nuevamente, y ustedes darán testimonio también. Es decir, nuestra responsabilidad es ser testigos, anunciar, formar, hablar de lo que es Jesús, de lo que ha hecho en nuestras vidas, en la vida de los demás. Pero la obra regeneradora y el convencimiento es un ministerio del Espíritu. La palabra nos enseña que por naturaleza todas las personas son rebeldes a Dios. Es decir, todas las personas originalmente hacen parte de ese sistema mundo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Penetrar los corazones de esos que están muertos en los delitos y pecados. Vencer esa resistencia que hay en nuestros corazones al Evangelio. Cuando dice la palabra, es que nuestros corazones son más duros que una roca, pero el Espíritu los puede dejar más blandos que la blanda carne. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu aún al más duro corazón o a la resistencia más férrea que oponga a alguien al Evangelio, le puede dar convencimiento. Puede penetrar el corazón y puede llevarnos
por medio de la fe salvadora en Jesús a la comunión con Dios. Jesús ya había dicho que a sus discípulos entonces que testificarían al mundo. Eso fue lo que hablamos hace 8 días. Pero aquí está hablando de que además de ese testimonio externo, hay un testimonio interno. Además de que alguien cuando está escuchando la palabra o cuando está escuchando a alguien testimoniar acerca de Dios, de Jesús, aparte de ese testimonio externo que nos entra por los sentidos, porque escuchamos, porque vemos, Jesús aquí lo que está diciendo es que aparte de ese testimonio externo, hay algo interno, hay una obra interna que se está haciendo y esa obra es la que hace el Espíritu Santo. Y esa obra es la que convence a los corazones de los pecados. Y por lo tanto, cuando viniera el Espíritu en Pentecostés, sería el Espíritu, no ningún otro, el que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son palabras muy interesantes las que dice Jesús ahí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera palabra que me parece importante analizar es la palabra convencer. Cuando Él venga, convencerá. ¿Qué significa convencer? ¿Qué connotación tiene ese término? Vean que entonces en principio el ministerio de salvación del Espíritu Santo a los incrédulos, a los que aún no conocen, se revela en esa palabra convencerá. Y es importante por eso, porque la acción que hace el Espíritu es convencer. Y esa palabra es interesante porque tiene un sentido judicial, tiene un sentido de convicción en términos judiciales, es decir, describe la convicción sobre un estado judicial. Ustedes se han dado cuenta que cuando alguien está en la cárcel, le llamamos convicto. Es más, a las personas que salen de la cárcel se les suele llamar ex convictos. Ese término convicto significa literalmente que tiene la convicción de su delito. Por eso, en términos estrictos, solamente se le llama convicto a aquel que ya a través de un proceso adecuado, a través de un juicio adecuado, se le han probado legalmente sus delitos. Es decir, aquel que ante la sociedad y muy seguramente hacia él mismo, ya sus delitos están probados. Obviamente los sistemas judiciales humanos son defectuosos, tienen fallos y entonces, claro, puede haber alguien en la cárcel que él internamente sepa que no cometió ese delito y por lo tanto no tiene la convicción interna. Pero la palabra convicto significa eso. En términos perfectos, ideales, una vez se hace un juicio y una vez se hace un proceso adecuado y después de ese proceso adecuado el dictamen del juez es culpable, pues eso lo que significa es que hay legalmente probado un delito y eso es lo que lleva a que a esa persona se le pueda llamar convicto. Es decir, usted tiene la convicción del pecado. Ante la sociedad hay convicción de que usted cometió ese pecado, ese delito en este caso. Usted cometió ese crimen, usted cometió esa falta ante la justicia y por lo tanto los convictos reciben la sentencia del castigo. Por eso es que en ese momento en el que se le declara culpable, también se le da el castigo, no antes, solo en ese momento. Cuando se prueba legalmente el delito, se declara el castigo. Eso es lo que significa convicto. Significa tener convencimiento de la realidad del delito cometido y la certeza del castigo que me es propio por haber cometido ese delito. Eso es lo que se llama ser convicto. Y el término convicto implica entonces que tengo la convicción de ello. Aquí cuando Juan nos lo pone y cuando Jesús lo habla de esta manera,
Lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo nos hará convictos, es decir, hará que tengamos la convicción de nuestro pecado. Hará que así como cuando se exhiben todas las pruebas, finalmente sale a la luz lo que pasó, vuelvo y repito, en términos ideales, entendiendo los fallos de los sistemas humanos, sale a la realidad lo que pasó y se puede tener una convicción tanto interna como social de lo que pasó y de que esa persona tiene ese pecado. Así lo que nos dice, o cometió ese delito, así lo que nos dice la palabra en este caso es, el Espíritu Santo los convencerá, les dará convicción de que ustedes efectivamente cometieron un delito. Y fuera de eso, les dará certeza del castigo que amerita ese delito. Y a medida que tengan esa convicción, en tanto tengan esa convicción de la realidad del pecado y la certeza del castigo, solo a partir de ello entenderán la necesidad de la salvación en Cristo. Nadie necesita de un médico si no se siente enfermo. Nadie acude a un médico bajo el supuesto de estar completamente sano. Primero hay que tener convicción de que algo está fallando en mí para yo ir a buscar la ayuda del que puede reparar eso, para yo ir a buscar ayuda del que puede brindarme la ayuda con eso que está mal. Aquí nos está diciendo lo mismo la palabra, pues la necesidad del Salvador solamente la sienten aquellos que efectivamente tienen el convencimiento de la realidad del pecado y la certeza del castigo. Por eso es que muchas personas coinciden en que es mucho más fácil evangelizar, por ejemplo, en las cárceles, que evangelizar a personas que moralmente son muy buenas, ¿sí? Personas que no, pues que no se consideran ladrones, y que no se consideran asesinos y que no se consideran que hagan mal en la sociedad. Y de eso nosotros conocemos muchas personas que no son creyentes, pero que son muy buenas personas, que moralmente tienen unos estándares de vida muy altos. Y precisamente a veces es difícil la evangelización hacia allá, precisamente bajo el supuesto de que no hay convicción de pecado. Claro, eso haciendo una lectura en términos humanos, entendiendo que la convicción de pecado, tanto a aquel que la sociedad le ha dicho que es un pecador y que está en la cárcel, como a aquel que moralmente parece tener un estándar de vida muy alto, la convicción de pecado la da el Espíritu. Pero es necesario tener esa convicción. Es necesario entender que no hay uno solo que haya cumplido a cabalidad la ley. Es necesario entender que no hay uno solo justo, que así infringiéramos la ley en un solo punto, ya nos haríamos reos de toda la ley y mereceríamos el pecado, pero fuera de eso, esa convicción nos permite precisamente bajarnos de ese ego y entender que no es en un solo punto. Uno de los primeros libros que yo me leí en esta temática, se los recomiendo. Hace poquito se lo regalé, incluso fue el primer libro que me regalaron a mí en ese tema y hace poquito se lo regalé a Laura. Es un libro que se llama Escrito en Piedra. Si de pronto lo pueden conseguir, es un libro que precisamente habla de este tema. Se llama Escrito en Piedra, los 10 mandamientos y la crisis moral de hoy. Y cuando uno se lee ese libro, que finalmente son 10 capítulos y cada capítulo aborda cada uno de los mandamientos, cuando uno se lee ese libro y se lee cada uno de esos capítulos, la conclusión a la que uno llega después de la exposición que hace el autor de lo que significaría cumplir con ese mandamiento, la convicción con la que uno queda después de leer cada capítulo es que no hay uno solo de esos mandamientos que uno cumpla. Pero una de las cosas interesantes del libro es esa, es que en vez de revolcarnos en esa culpabilidad, la convicción de pecado es precisamente la que
la que me lleva a sentir necesidad del Salvador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, convencer, darnos convencimiento de pecado y certeza de castigo. Pero ese convencimiento, dice la palabra, que se da en tres aspectos. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para terminar, vamos a abordar rápidamente cada uno de esos tres elementos. Primero, entonces, empieza diciéndonos que va a convencer al mundo de pecado, pero dice claramente, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, aquí Jesús está hablando de pecado en la forma singular de la palabra griega, pues que aquí se usa para pecado, que es amartias. La forma singular de amartias es interesante que sea usada acá porque no está hablando de pecados. Es decir, es como si Jesús no dijera, yo voy a convencerlos de que han cometido muchos pecados, el Espíritu Santo, perdón, va a convencerlos de que han cometido muchos pecados, sino que lo habla en singular, los voy a convencer de pecado, el Espíritu los va a convencer de pecado. Y uno podría decir entonces que el término singular se utiliza para hablar del pecado en general, pero no, porque aquí Jesús dice claramente a qué pecado se refiere. De pecado por cuanto no creen en mí. Lo que aquí está diciendo Jesús es que al pecado que se refiere no es al pecado general, sino al pecado último de negarse a creer en Jesús. Es decir, al pecado último de no sentirse necesitados de un Salvador, que ese es el pecado que finalmente condena a las personas. ¿Por qué ese? Pues porque todos, nosotros somos expertos en categorizar pecados y la palabra es muy clara cuando dice pecado es pecado y todos los pecados, todos los otros pecados se le perdonan a las personas cuando vienen a Jesús para salvación. Menos ese. ¿Cuál es el único que no? Pues el negarse a creer en Jesús. Y no se perdona precisamente porque el no sentirse necesitado de un Salvador hace que las personas no vengan a Jesús para acogerse a su justicia, para suplicar que la justificación de Jesús los alcance, y no lo hacen porque se sienten confiados en su propia justicia. Si alguien no reconoce a Jesús como Salvador, o no tiene convencimiento de pecado, lo hace por dos cosas. La primera es o porque no cree que exista un Dios, y la segunda es porque sí cree que existe un Dios, pero se siente confiado en su propia justicia. Es decir, cree que sus estándares de vida no son lo suficientemente altos como para ser declarado justo por su propia obra, por su propio esfuerzo. Eso obviamente hace mentiroso a Dios, quien dice directamente que no hay uno solo justo. Solamente Jesús fue capaz de cumplir a cabalidad todos los puntos de la ley. Ese es precisamente el pecado que condena a las personas. Rehusarse a creer en Jesús para salvación, por lo cual sus pecados no pueden ser perdonados. En el capítulo 3 de este evangelio que estamos estudiando, versículo 18, Jesús lo dice claramente. El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado porque no tiene ninguna otra forma de ser declarado justo. En otras palabras, lo que determina el destino eterno de las personas es su reacción ante el ministerio de convencimiento del Espíritu sobre el pecado de ellas. Esa convicción de pecado, esa certeza de castigo y esa necesidad de un Salvador, que es lo que el Espíritu pone en nuestros corazones, es lo que determina el destino eterno de las personas. Y vean que lo digo otra vez en esa tensión que mencioné antes. Estoy diciendo que el Espíritu Santo es el que pone esa convicción, pero también acabo de mencionar que lo que determina el destino eterno de las personas es su reacción ante el ministerio del convencimiento del Espíritu.
Ahí no estoy diciendo que nosotros tengamos parte en la salvación. Estoy diciendo que ya que nosotros conocemos que esto es necesario, pues es nuestra responsabilidad actuar conforme a ese conocimiento en función pues de lo que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones. Eso es lo que determina el destino eterno de las personas. ¿Cómo reaccionamos ante ese convencimiento del Espíritu sobre el pecado que hay en nosotros? Y obviamente a partir de ahí, la provisión de perdón por la gracia de Dios mediante Jesucristo. Por eso es que lo que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Tienen pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. Si creyeran en mí, sus pecados serían perdonados. Pero continúa el texto diciendo, los convencerá de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí la justicia a la que se refiere Jesús es precisamente a la que le pertenece a Jesús por naturaleza como Hijo Santo de Dios, es decir, la justicia del único justo. De tal manera que aquí lo que nos está diciendo la palabra es que el Espíritu Santo no solamente nos convencerá de nuestro pecado, sino que nos dará convencimiento de que el único justo y por lo tanto el único que puede justificarnos es Jesús. Convence al mundo de justicia. ¿Por qué decimos eso? Pues porque nos dice, lo convencerá, eh, eh, convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, no me veréis más. Es decir, este es el otro lado de la moneda del asunto anterior. El Espíritu no solamente convencerá a los incrédulos del pecado, sino que también los convence de su necesidad de tener la justicia perfecta de Cristo. Los convence de la necesidad de ser justificados y que el único que les puede dar esa justificación es Jesús, porque les permite comparar su vida, su impiedad, su pecado, su debilidad con la santidad de Jesús. Y entonces cuando uno compara eso con la santidad de Jesús, los pecados se ven más claramente. Y fuera de eso, el pecador se enfrenta cara a cara con la imposibilidad de salvarse por su propio esfuerzo, por su propia obra. Cuando el Espíritu convence de justicia, pues no cabe duda de que ninguno de nosotros puede alcanzar esa justicia. El convencimiento que da el Espíritu de justicia es precisamente que necesitamos de Jesucristo como nuestro Salvador, porque por cuenta propia, por obra propia, por esfuerzo propio, no podemos ser justificados. Eso lo hemos hablado en varias ocasiones. Una cosa muy diferente es la santificación, la vida de santidad, que no se da como requisito para ser salvo, se da después de que ya conozco a Dios y se da como respuesta en amor a la salvación que me ha dado, a la redención. Una vez soy redimido, mi naturaleza cambia y el Espíritu Santo comienza en mí una obra de santificación. Pero no quiere decir que mi salvación depende de eso. La salvación no depende de eso, la salvación depende de lo que hizo Jesús. Y la convicción de justicia o el convencimiento de justicia precisamente habla de eso. Habla de ver mis pecados frente a la santidad de Jesús, entender claramente lo pecador que somos y fuera de eso enfrentarnos con la imposibilidad de salvación por esfuerzo propio y la absoluta necesidad de la salvación que nos ofrece Jesús. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, provee evidencia, el hecho de que Jesús vaya al Padre provee evidencia de la justicia del Señor. Recuerden que Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Cuando Jesús dice, voy al Padre, para nosotros eso pasa desapercibido, pero los judíos lo tenían claro. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, constantemente cuando alguien tiene una teofanía, por ejemplo, Isaías tuvo una visión y vio a Dios
en un trono y sus faldas llenaban el templo y Dios le habló y lo primero que piensa Isaías es, ay de mí, que siendo hombre de labios impuros, mis ojos han visto a mi Señor. Ay de mí porque siendo pecador he visto a Dios. Para los judíos era muy claro, sin santidad nadie verá a Dios. Y todo aquel que entonces se presente delante de Dios en su estado de injusticia, cae muerto inevitablemente. Eso para nosotros pasa muy desapercibido, pero para ellos era muy claro. Constantemente en el libro de los jueces, si uno revisa cuando Dios le hablaba a los jueces, constantemente está ese temor, moriré, moriré, y el Espíritu les hablaba diciéndoles claramente, tranquilos, no morirán. Constantemente tenía que hacerles esa claridad. Dios, porque la primera reacción de ellos es voy a morir, porque vi a Dios o porque me acerqué a Dios siendo pecador. Aquí Jesús dice, voy al Padre, no me veréis más. Con eso, entre otras cosas, está diciendo, soy justo, voy al Padre. Y por lo tanto, el hecho de que el Padre me acepte es prueba de mi justicia, es prueba de que no he cometido pecado. Finalmente, cuando Pablo en Filipenses dice que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ahí lo que está diciendo es, está dando testimonio de la justicia de Cristo. Es el Padre el que lo exalta y el que le da un nombre que es sobre todo nombre. Eso lo que está diciéndonos es, el Padre está respaldando que efectivamente Jesús no tuvo culpa alguna, no cometió pecado alguno. Está dando testimonio de la justicia de Cristo. Precisamente entonces, aquí de lo que nos está hablando la palabra es que el Espíritu Santo da convicción de la justicia perfecta de Jesús y en consecuencia de nuestro pecado. Y por lo tanto, quienes responden al Evangelio con fe, instantáneamente se visten con la justicia de Jesús y el acta de sus pecados es llevada a la cruz. Y allí, entonces, en la muerte de Cristo, también esa muerte vale como pago en totalidad para sus pecados y esa muerte vale como satisfacción de la justicia de Dios frente al crimen o al pecado por ellos cometido. Y por lo tanto, entonces, eh, eh, el pecador puede acercarse a Dios. Para acercarse a Dios necesita convencerse de su pecado y de la justicia de Jesús como única fuente de justificación que se le atribuye solo por gracia. Finalmente, para terminar, nos dice la palabra en el versículo 11 que el Espíritu Santo convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, nos está hablando precisamente de Satanás y nos está diciendo que fue totalmente derrotado en la cruz. Claro, cuando nos leemos el Apocalipsis nos queda claro que aunque Satanás ya fue derrotado y juzgado, la sentencia final en su contra solo se ejecutará al final del milenio, es decir, al final del reinado terrenal de Jesús en su segunda venida. Una vez termina ese reinado terrenal, según el capítulo 20 de Apocalipsis, allí se hará en firme o se dará en firme la sentencia final en contra de Satanás, aunque ya fue derrotado y juzgado. Mientras tanto, nos dice la palabra que, por citar el mismo Nuevo Testamento, anda en busca de almas a quien devorar, para apresar y devorar. Es como una especie de advertencia cuando Jesús dice convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es como si dijera, les he hablado del sistema mundo y les he hablado del mundo y de la hostilidad del mundo
Y ahora les dice, Él convencerá precisamente al mundo de que el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Es como una especie entonces de advertencia aleccionadora para quienes aceptan el sistema del mundo. Y es como si en otras palabras les dijera, si su príncipe no escapó al juicio, tampoco lo harán ustedes. Ese es otro punto fuerte que entonces dice la palabra que trae el Espíritu. Convicción de nuestros pecados, convicción de la justicia de Cristo, entendiendo que solo por gracia podemos ser salvos siendo justificados por Él, pero fuera de eso, entender que hay juicio, porque otra de las razones por las cuales muchos no ven la necesidad de un Salvador es precisamente el no creer en un juicio, el no creer que en algún momento seremos juzgados. Aquí cuando Jesús habla del convencimiento del Espíritu, está hablando, daré convicción de juicio. Y daré convicción de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, hay una anticipación. Es como si ya se hubiese dado un primer juicio, y es el juicio al príncipe de este mundo. Y se dio como una prueba de que si a él se juzgó, existe juicio y los demás serán juzgados. Y si ese príncipe del mundo no escapó al juicio, tampoco lo harán los otros, a menos que se arrepientan. Es como si el juicio y el destino o la condena del príncipe de este mundo garantizara el juicio de todos los pecadores que no se arrepienten. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nosotros, los creyentes, a través de la consolación. Les conviene que yo me vaya porque viene el Consolador, pero también el ministerio del Espíritu en el mundo. Convencer, que fue lo que hizo con nosotros en algún momento. Darnos convencimiento de juicio, de justicia y de pecado. Darnos convencimiento de pecado por cuanto por nuestra propia cuenta no podemos ser justificados, necesitamos un Salvador. Convencimiento de justicia, por cuanto el único justo es Jesús y el único camino entre Dios y los hombres es Jesús, que entregó su vida en la cruz del Calvario para que su justicia pudiera imputarse a nosotros. Expió nuestros pecados y por gracia puede justificarnos delante del Padre, y de juicio, por cuanto habrá un juicio, y todos los que no tienen convicción de pecado, certeza del castigo y convicción de la justicia de Cristo Jesús, y vienen a Él necesitando un Salvador, pues obviamente tendrán ese juicio. Para concluir, hoy nos está la palabra hablando precisamente de esa confrontación entre el mundo y el Espíritu. Nos está hablando de lo que hace el Espíritu en los creyentes, el convencimiento, pero también lo que hace el Espíritu en el mundo, que es convencimiento. Y solamente hay dos respuestas a ese convencimiento del Espíritu: el arrepentimiento o el rechazo. Los cristianos han recibido y recibirán hostilidad de quienes rechazan precisamente esa convicción del Espíritu. La palabra también dice que el fin de aquellos que rechazan la convicción del Espíritu es condenación eterna, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria. Pero también dice que quienes se arrepienten en esa convicción por el Espíritu pasarán a la eternidad en gloria y tendrán alegrías celestiales inexpresables. Pero a pesar de eso, en su vida enfrentarán persecución, hostilidad, pero con una esperanza. Y la esperanza es el Espíritu. Como dice Primera de Juan, capítulo 4:4, la esperanza es que mayor es el que está en ellos, es decir, el Espíritu, que el que está en el mundo. Vamos a orar.